Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa del Protocolo del Priorato de la Verdad. Hoy, con colaboración con el Ojo de Horus, con nuestro querido amigo e investigador Antonio Rodríguez. Vamos a entablar una conversación súper interesante para hablar de algo realmente candente. Vamos a hablar del CERN, vamos a hablar de ese lugar donde gracias al bosón de Higgs se está investigando, o eso nos dice, la búsqueda del Big Bang, de la partícula de Dios, de la partícula divina. Vamos a intentar, gracias al grupo del protocolo, buscar las auténticas verdades de lo que es ese lugar. Pero además, lo que va a ser súper interesante es que vamos a intentar ver qué es lo que tiene que ver ese lugar, el CERN, con, por ejemplo, el Banco de Semillas Mundial de Svalbard, justo en las islas Spitsbergen, en el Círculo Polar Ártico en Noruega. Un lugar donde banco, ¿por qué no podrían haberlo llamado bóveda, almacén? Como que un banco de semillas. Posiblemente detrás de todo ello haya mucho más que un lugar donde se guardan y se recopilan diferentes tipos de semillas de flora y fauna del mundo por un posible, como nos cuentan, apocalipsis. Creo que va a ser muy interesante porque también en el programa va a aparecer nuestro querido genio Nikola Tesla para hablar de máquinas, la máquina del tiempo, la máquina dimensional, la máquina de hadrones. Me parece que esa relación entre el CERN, entre el Banco de Semillas Mundial, la máquina del tiempo, Nikola Tesla, os va a parecer muy interesante. Porque no olvidéis, hoy todo lo que vamos a contar es palpable. Podéis vosotros mismos investigar y buscar, porque vamos a hablar de esa numerología, de esa simbología que los que mueven los hilos, el ojo que todo lo ve, siempre le encanta organizar. Todos los temas que hoy podamos tocar son temas que cada uno de vosotros puede investigar por sí mismo desde su casa. No estamos hablando de conjeturas ni de cosas fantasiosas, cosas que podemos investigar todos, desde nuestro sillón, desde nuestra propia zona de confort. Os dejo pues con esta entrevista interesante junto con Antonio Rodríguez para intentar darnos cuenta, vamos a ver qué es lo que pensáis cada uno de vosotros, de lo que puede haber detrás realmente del CERN y del Banco de Semillas Mundial de Svalbard, dentro del amanecer del Loto de Luz. Muy buenas tardes, noches ya, queridos amigos, y bienvenidos a una entrevista con nuestro querido amigo Carles Torá, como sabéis, persona, investigador que no deja indiferente a nadie. Siempre tocamos temas que cuanto menos quedan abiertos para la posible reflexión de cada uno de vosotros. Y hoy vamos a desarrollar un tema que particularmente resulta muy interesante por muchísimos motivos. Pero el CERN, bueno, sabéis muchos de vosotros lo que es, el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, que desarrolló en su momento una investigación muy interesante sobre la partícula de Dios. Y hoy lo vamos a ensamblar, vamos a enlazarlo, el CERN, con la máquina del tiempo de Svalbard. A lo mejor no tienen conexiones sobre el papel, no lo sabemos, pero muchos seguro que tampoco sabemos lo que es la máquina del tiempo de Svalbard. Carles, muy buenas tardes. Guíanos en este tema porque muchas incógnitas pueden quedar. Hola Antonio, ¿qué tal? Encantado de nuevo estar aquí contigo en el Ojo de Horus. Y bueno, sí, tienes razón. Si hablamos de la máquina de tiempo de Svalbard, mucha gente dirá, ¿cómo? ¿Perdón? ¿La máquina del tiempo de dónde? Pero, por ejemplo, si lo rectifico y te hablo del Banco de Semillas Mundial que hay en Noruega, en las islas Spitsbergen, a lo mejor la gente ya empieza a resonar de otra manera. Pero en el fondo estamos hablando de la misma cosa. Claro, banco de semillas. ¿Qué semillas? ¿Para qué son esas semillas? ¿Y de dónde surgen esas semillas? ¿Y por qué en Noruega? ¿Por qué la zona norte de Europa? Y no en otro lugar, pues que a lo mejor sea más capitalizado, más interesado
en este tipo de movimientos tecnológicos y de investigación? Mira, está claro que todo tiene un porqué y todo tiene que ver. ¿Y por qué Noruega? Bueno, para poder entenderlo, tenemos que cambiar nuestra visión del planeta, de la esfera, de la Tierra redonda, y tenemos que verlo como tierra plana. Cuidado con el tema de nuevo de la tierra plana, porque si hablamos de terraplanismo, nos imaginamos solo ese disco como una tierra, como un disco plano y nada más. Cuando nosotros desde el protocolo del Priorato de la Verdad hablamos de la tierra plana, no estamos hablando solo de ese disco. Hablamos de lo que hay en el disco y de lo que hay detrás y lo que en el fondo, al final, dentro de esos 13 reinos o 13 domos, forman, eso sí, una burbuja esférica toroidal energética. Pero nuestro reino, nuestro mundo, nuestra Tierra, nuestro planeta, que está en uno de los 7 domos de la parte de arriba, más bien en el central, en esa parte de nuestro lugar, de nuestro hogar, sí que es más plano, parecido a lo que hablan los terraplanistas. Bien, cuando nos imaginamos ese disco como esa parte de nuestro reino plano, si cogemos uno de los tantos mapas que hay por internet, que más o menos todos tienen un semblante parecido y no están tan equivocados, tampoco son exactos, pero no van tan mal. Si lo cogemos visto desde la Tierra plana y buscamos las islas Spitsbergen en el mapa de la Tierra plana, nos daremos cuenta que están en el borde del centro de esa Tierra plana. Con lo cual, siempre sabemos, siempre decimos y siempre contamos que tan importante es la circunferencia exterior del famoso muro de hielo que resguarda, recubre y protege o nos aísla del resto de domos, como la parte central del disco, donde hay una entrada, que muchos podrían hablar de la famosa tierra hueca, aunque es diferente, pero si, por ejemplo, algún masón o francomasón nos escucha y le decimos el sol negro, sí empezarán a entender de lo que estamos hablando. Entonces hay un pequeño orificio o gran orificio en ese centro de esa esfera de tierra plana y justo las islas de Spitsbergen, que están bastante paralelas a Groenlandia, bastante paralelas, pero en realidad un poco más arriba, porque Groenlandia no es tan grande como nos pintan, serían un tipo de islas donde es uno de los últimos rincones de la Tierra, donde el hombre puede estar cerca de ese último agujero en el centro del planeta. Y claro, tan importante energética y vibracionalmente es el centro como la circunferencia que nosotros llamamos Antártida. Entonces sí que tiene un tema energético muy importante y por allí está. Por eso allí está. También es importante por el tema de la temperatura, porque allí hay un tipo de naturaleza llamada permafrost, que lo que hace es que mantiene aislados todo tipo de materiales y elementos. Bien, cuando hablamos del Banco de Semillas Mundial de Noruega, hay una cosa muy importante, un banco de semillas. Y la palabra que a mí primero me hace o yo haría que la gente reflexionara es ¿banco? ¿Por qué le llaman banco? ¿No sería más fácil decir una bóveda o almacén? Porque en el fondo es la que nos venden, ¿no? Que es donde están guardando diferentes tipos de semillas por un hipotético apocalipsis o un gran Armagedón que pueda subsistir y que deje a todo el planeta sin vida y que haya un lugar donde podamos volver a coger almacenadas diferentes tipos de semillas para poder reempezar de nuevo. Y yo pregunto, ¿y por qué la palabra banco? Ah, esa cuestión es importante, Antonio, porque no es lo mismo un banco que un almacén o una bóveda. ¿Qué es un banco? Me gustaría que la gente lo reflexionara. Me gustaría que sin ahora dar esa pequeña explicación, que la gente que nos está escuchando reflexionéis y digáis, ¿banco? ¿Por qué le llaman banco? Y antes de que reflexionéis, os diré otro dato. Que me has preguntado, Antonio, ¿semillas? ¿Vosotros creéis que solo almacenan semillas? No solo almacenan semillas. Te voy a dar un dato interesante. Almacenan semillas, pero también es un lugar de almacenaje o banco de ADN humano. Y también es un lugar y almacenaje, y solo lo voy a decir de pasada, de almas. ¡Wow! Que la cosa se pone muy interesante. Por eso, la máquina del tiempo de Svalbard, que está allí justo en el centro del planeta, tiene mucho que ver con el CERN y luego explicaremos la relación que tiene un lugar con el otro. ¿Por qué en el banco de almas
de ADN, de semillas y de todo lo que es vida que está en el centro del planeta, tiene que ver con el CERN y no solo con el CERN en Suiza, porque tenemos muy claro que hay otros CERNs, ¿no? Aunque uno de los más importantes es el de Suiza, de acuerdo, pero sí tiene una relación. ¿Por qué? Porque la máquina del tiempo, dentro del proyecto Pegasus de Nikola Tesla de los años 30, tiene muchísimo que ver. Muchas veces estamos diciendo que desde el 1957 las agencias que gobiernan el planeta tienen ya una máquina del tiempo. Ojo, una máquina del tiempo, hay muchos tipos de máquinas del tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo no existe. ¿Sabéis por qué el tiempo no existe? ¿Cómo que no existe? Pero si nos hacemos viejos, si nuestro cuerpo se degrada. Queridos, ahí está la clave. Si tomamos en mente que esto es una máquina biológica, que es un robot biológico, está diseñado de tal manera que este tipo de células y de organismos que crean todo lo que vemos físicamente en este cuerpo físico, uno de los 5 cuerpos del Upanishads, el cuerpo físico, que se le llama el Anapranashopa, entonces este cuerpo, si es una máquina, está preparado para que se vaya pasando y desintegrando. Pero fuera de estos cuerpos, ya sea nuestro, de los animales o de cualquier ser vivo del planeta, no existe el tiempo. El tiempo solo existe dentro del cuerpo de la máquina. Pero si no tuviéramos esta máquina, no hay tiempo. Cuando miramos fuera y vemos todo lo que no tiene vida, ¿acaso el tiempo pasa? No, todo lo que se degrada es porque es orgánico. Lo inorgánico no se degrada. Entonces las maquinarias biológicas son las que nos dan la sensación de que hay un tiempo, pero no existe el tiempo. Es una ecuación muy bien organizada por quien nos creó, por quien organizó dentro de su laboratorio todo este tipo de estructura, porque en el fondo es como decir que entonces que somos robots. No os olvidéis que vamos al transhumanismo. O sea, el transhumanismo no es una cosa que se haya inventado. El transhumanismo es algo que ya ha pasado un montón de veces y que vuelve a repetirse porque todo es cíclico y este tipo de robot biológico va a esa madre transhumanística. Pero, claro, eso es una tecnología o una evolución a otro mundo tecnológico, pero la auténtica evolución de la esencia del ser que está metida dentro de este cuerpo que se llama envoltorio, ahí no existe espacio-tiempo. Por eso, en tercera dimensión, dentro de esta máquina biológica, hay un tiempo relativo que no es real dentro del mundo cuántico. Por eso, cuando hablamos de la física cuántica y de todo este tipo de nanotecnología que hoy en día se está utilizando, hay muchos puntos que no se entienden, porque siempre colocamos el espacio-tiempo. No, en el cuántico no hay espacio. Perdón, si hay espacio, no hay tiempo. Es aquí en tercera dimensión. Entonces, claro, en Svalbard, en las islas de Spitsbergen, en este lugar tan cercano al centro del planeta, que es un lugar donde hay una energía muy importante con una maquinaria espectacular, es un tipo de puerta que está relacionada a otros tipos de puertas en otros lugares. Es como decir que el CERN no solo es el lugar donde tenemos la máquina de hadrones para poder buscar el bosón de Higgs y poder encontrar la partícula de Dios. Que no digo que no lo estén haciendo, porque hay muchos científicos en todo el mundo que están haciendo ese trabajo, de acuerdo, pero el otro trabajo real que está escondido 5 pisos más para abajo es realmente el de abrir portales. Cuando hablamos de portales aquí, no dimensionales, porque no tenemos todavía la capacidad. Nikola Tesla, uno de los últimos trabajos que no pudo terminar fue precisamente el de la máquina dimensional, pero sí, como decía en el 57, se utilizó el de la máquina del tiempo. Entonces, para poder utilizar diferentes tipos de portales, se necesita una puerta de entrada y una puerta de salida. No sirve con una puerta. Cuando hablamos de otros seres, de otras razas que pueden estar en otro domo o en otro espacio-tiempo diferente dentro de nuestra misma dimensión, muchos tienen la capacidad de tener una puerta de entrada. Una puerta de entrada de su espacio-tiempo, pero no tienen la de aquí. ¿O sí? Quizás sí la tienen. Y por eso durante tantos miles y miles de años hemos tenido entrada de seres de otros mundos, de otros planos, no de otras dimensiones. Ese es otro tema, diferente. ¿Qué ocurre? Que el ser humano, los que, retornemos al principio, los que mandan en el mundo, siempre decimos, bueno, pero esta gente que lo tiene todo,
Chicos, ¿qué le falta? Pero si lo tienen todo, si fabrican el dinero y el poder, pero si mandan todo, estamos manipulados al 100%. Les falta una cosa. Yo diría que dos, pero sobre todo una. Quieren, porque tienen todo el conocimiento de tanto de los 13 domos como de todo lo que hay realmente, de todo lo que existe en verdad, ellos quieren dominar toda esa burbuja toroidal que son los 13 domos. Y para poder hacerlo necesitan de esas máquinas del tiempo o de esos portales para poder pasar de un domo a otro. No podemos salir de nuestro domo. Ahora, hace poco estaba viendo las imágenes de SpaceX, de este último cohete que han enviado, y te lo juro que me he hartado a reír. Porque justo, como siempre, Antonio, justo a los, no sé si son 30 o 40 segundos, que es cuando se ve la imagen que el cohete sube, y dices, wow, wow, wow. Justo cuando llega a una altura de más de 40 o 50.000 kilómetros de altura, que es cuando realmente tendría que verse quién pasa a la ionosfera, cortan la imagen y se ve una cámara del interior. Y a los 10 segundos, ¡boom!, se ve la imagen ya del cohete en el espacio. Siempre te cortan cuando llega a una misma altura, siempre, desde el año 69, del primer lanzamiento Apolo. Si os fijáis por internet, y no me lo estoy inventando, lo podéis mirar, si lo investigáis bien, que yo lo he hecho, todas las imágenes al mismo segundo lo cortan, ponen una imagen de dentro, ¡boom!, y luego te pegan el planeta visto desde la nave. Han vuelto a hacer lo mismo. En fin, señores, no nos dejemos engañar. En el alunizaje del Apolo, cuando se transmitía aquí en España, en Torre España, justo antes de alunizar, también hay un corte y ya directamente, o sea, se ve la nave acercándose, en teoría, hay un corte que no voy a poner en duda que se llegó a la Luna, a lo mejor, no lo sabemos, pero hay un corte y ya directamente aparece la nave en el suelo, pero hay un desfase ahí. Pues ahora, es esos cortes a los que te refieres. Esta semana acaban de hacer lo mismo. Acaban de hacer lo mismo. Hay una pregunta que me interesa plantearte, Carles, porque cuando hay los astrónomos, los astrofísicos, hace tiempo se planteaba también el tema de los agujeros de gusano. Claro, lo plantean fuera de la Tierra, en teoría fuera de la Tierra. Claro, este tipo de portales, tú te refieres a agujeros de gusano dentro de la Tierra. Vale, te va a encantar lo que te voy a contar ahora. Te va a encantar. Los que nos mandan, así les voy a llamar, les gustan sobre todo dos cosas: la numerología y los símbolos. O sea, están locos con los números y con los símbolos. Ok, me gustaría que todo el mundo que estuviera escuchando esta entrevista buscara el logo del CERN. Buscar el logo del CERN. Vale, ahora os dejo unos segundos. Buscarlo. Imaginemos que ya lo tengáis. Si no, luego lo veis repetido. ¡Bum! Ahora cogeros la imagen del logo del CERN. Y os pregunto, ¿qué veis? Repito, les encanta la simbología y la numerología. A ver, ¿qué veis? El que es rápido, enseguida dice, ya lo tengo, 3, 6. Veo un 6 aquí, un 6 aquí y un 6 aquí. Yo digo, no vas mal, pero no es exactamente eso. ¿Por qué? Pues porque, como siempre, nos vuelven a engañar. Porque cuando tú dices 666, ¡ah, hombre, el número de la bestia! Bueno, pues que sepáis que el número de la bestia no es el 666, sino que es el 999, al revés. No es el 666. Entonces, primer punto, ves el logo del CERN y están los 3 9s. Vale, ¿qué significa numerológicamente 999? Venga, buscar qué significa numerológicamente. Significa varias cosas. Yo os voy a decir, para mi entender, la más importante. El 999 tiene algo que ver con Shiva. ¿Cómo que con Shiva? ¿Con Shiva? El dios hinduista. ¿Os acordáis quién es Shiva? Shiva es el creador, el transmutador y el destructor. Por un lado es Brahma, por el otro lado es Vishnu y por el otro lado es Trimurti. Cuando hablan de Trimurti, muchas culturas lo asemejan a la Trinidad católica, ¿no? ¿Ok? En el fondo, Shiva es el dios que, para poder evolucionar y hacer un nuevo tipo de ser nuevo, tiene que crear, tiene que aplanar el sitio, empujar, y cuando está en su apogeo, ¡clac!, fuera,
eliminar y volver a renacer como buena ave fénix de sus cenizas. Ese Shiva. Qué curioso que en el pabellón 39 y 40 del CERN hay una estatua gigante de Shiva donde se hacen rituales satánicos. Y tengo vídeos que los voy a lanzar la semana que viene. La semana que viene os prometo lanzar un vídeo hecho desde una ventana escondida del CERN con un pequeño ritual donde se ve que degollan a una mujer. ¿Nos la vamos a jugar? No pasa nada, porque ese vídeo se ha lanzado ya en Estados Unidos ya lo han visto, ha sido la hecatombe, ya toca que ahora lo tengamos aquí también en Europa y en Latinoamérica. La semana que viene lo vamos a lanzar. Qué curioso que en ese lugar, en el edificio 39 y 40 está Shiva. Bien, ¿por qué os digo eso? Del evolucionar, crear, estancar, declive y volver a reempezar. Sí. Porque el 999 además significa esto. Es una regeneración. Coincide con lo de Shiva. Ok, pero si el 999 dentro del logo del CERN, que vemos un 9 aquí, otro aquí y otro aquí, si ese 999 en el logo, que lo vemos en 2D, lo ponemos en 3D, ¿sabes qué sale? Un agujero de gusano. En el logo del CERN está el agujero de gusano, que es realmente el auténtico trabajo de esos científicos que están intentando crear un portal, una puerta doble, para conectar con las otras puertas que ya están abiertas y que, por ejemplo, una está en Svalbard. Pero no solo ese es el tema, están intentando conectar con los portales de los otros 12 domos para conseguir saltar a uno de esos otros 12 domos. ¿Por qué? Porque el portal de la Antártida, donde aquí veis a nuestros amiguetes caminando por él, está cerrado. No podemos pasar, no hay forma de pasar. Y están intentando hacer como los antiguos atlantes, de crear artificialmente un portal, gracias a todos estos neutrinos, protones, neutrones dentro del bosón de Higgs, están intentando con esos aros que son giratorios, que desprenden un líquido superconductor, están queriendo abrir un portal. El logo nos marca los 3 nueves y, querido Antonio, el agujero de gusano. Yo, de verdad, claro, me quedo con una sensación de decir, vamos a ver, por un lado se mezcla, en esta situación se mezcla la tecnología punta y por otro lado se mezcla lo atávico, o sea, la magia, el sacrificio. ¿Cómo se pueden mezclar en un lugar tan, bueno, pues tan elevado tecnológicamente, digamos de esta manera, estos dos conceptos que parece que están muy alejados tanto en el tiempo como en la cultura, pero a lo mejor no en la realidad, claro. Este documento que planteas de la semana que viene, o sea, evidentemente, no te voy a preguntar, evidentemente, cómo lo has conseguido, ni quién te lo... No te lo voy a preguntar. Pero, evidentemente, esta es una situación que se puede repetir, es algo puntual. ¿Qué documentación documentación se tiene y por qué ese sacrificio a un dios hinduista y no a que las personas actualmente podamos decir, oye, pues un sacrificio negativo a las entidades malignas, ¿no? Pero a Shiva llama la atención. ¿Por qué? ¿Qué relación hay? Se repite cada 11 de agosto. Cada 11 de agosto. ¿Por qué el 11 de agosto? Otra vez, numerología y simbología. Buscar 11 de agosto, buscar la simbología y la numerología del 11 de agosto. Buscarla, investigar. Porque además lo que me gusta, Antonio, hoy, de lo que estamos hablando, es que no son conjeturas. O sea, todo lo que podamos tú y yo explicar hoy, todo el mundo lo puede investigar y buscar. Y tarde o temprano va a llegar a esas investigaciones, exploraciones que estamos haciendo entre todos. O sea, no es algo que digas, bueno, a este tipo me lo creo o no me lo creo como hasta ahora. No, buscarlo. Si buscas bien y con paciencia, encuentras. Lo que pasa que a veces
Si buscas muy profundamente te puedes encontrar con problemas. Bueno, ahí cada uno ya escoge. Eso es lo nuestro. Pero el encontrar problemas al final es lo nuestro. Hay una cuestión interesante que cuando lo planteabas anteriormente me llamó la atención porque dices, hay, bueno, pues un almacén, pero mejor dicho, un banco de semillas. Bien. Y luego se vincula con una máquina del tiempo. La cuestión es, ¿estas élites conocen el futuro cercano o inmediato o a medio plazo y por eso se preparan creando este tipo de bancos de semillas? Sí. Es interesante también que, claro, esto sea a nivel global, porque, claro, el permafrost también existe en otros lugares de la Tierra, no exclusivamente en la zona de Noruega. Entonces, claro, me llama la atención. Además, también me llama la atención esa vinculación entre Suiza, que parece la base del capitalismo europeo, con Noruega, que parece uno de los lugares, pues no te diría espirituales por esencia, pero sí te acercan mucho a la naturaleza. Y te voy a dar otro dato. ¿Sabes a quién pertenece Svalbard? Ahora mismo me ha venido un nombre, pero claro. Bueno, Svalbard pertenece a una corporación. De hecho, son varios tipos de multinacionales, pero digamos la que engloba todo. De hecho, hay 2 o 3, ¿no? La que yo conozco es Global Security. Global Security, no recuerdo el nombre que hay detrás. Es la corporación grande dentro de varias multinacionales que son, digamos, entre comillas, las propietarias de Svalbard. También, evidentemente, el gobierno noruego está implicado, tiene que estarlo. Pero la pregunta es, dentro de esta gran multinacional o dentro de este gran grupo que tiene esas pequeñas multinacionales, que en el fondo te das cuenta que detrás de ellos hay fundaciones, la pregunta es, y se investiga, repito, no estamos inventándonos nada, investigar, chicos. Si buscas la congregación o varias de ellas y vas buscando, te das cuenta que detrás de Svalbard hay 2 grandes fundaciones que son las que tienen el control total. 3. A ver. Aparte del gobierno noruego hay 3. ¿Cuáles son? Primera, Fundación Rockefeller. Justo estaba pensando en esa. Segunda, Fundación Bill y Melinda Gates. A esa no había caído, mira. Y tercero, Monsanto. Pues mira, estaba pensando. O sea, que ese banco de semillas que tiene que ser la salvación del planeta es de ese tipo de fundaciones, entre comillas, que nos están dando muchos quebraderos de cabeza pensando, serán tal como nos cuentan estas fundaciones. No quiero hablar ni mal ni bien de nadie, pero lo dejo allí en la palestra para que sepáis quién está detrás de Svalbard. La pregunta es, ¿y quién está detrás del CERN? ¿Tiene que ver algo George Soros? Sí, claro, también está. También está. Pero no, los 3 grandes accionistas son estos 3, pero la corporación de George Soros también está. Entonces, chicos... Es que me llama la atención porque, claro, toda esta información que estás trasladando se puede extrapolar al COVID, se puede extrapolar a muchos movimientos sociopolíticos que se han dado en la historia. No deja de llamar la atención que al final todo es muy complicado, pero todo enlaza en 2 o 3 puntos y desde ahí parte todo. Me llama mucho la atención que sabiendo estos 3 puntos importantes, no se haga nada, ni se informe en lugares a nivel nacional, a nivel internacional. Pero es normal, Antonio. Claro. O sea, aunque ahora tú tengas esa información, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros no somos nadie, ¿qué vamos a hacer? Hombre, pues de momento molestar, que eso es lo nuestro. Bueno. Claro, pero ten en cuenta que al final, claro, es eso, te quedas con la información, desarrollas la información, integras la información, la divulgas. ¿Y qué posibilidades tienes tú, por ejemplo, Carles, de realizar un cambio? O de aportar ese cambio, o dar esa información. Porque, claro, esta información a muchos amigos oyentes que nos escuchen pueden decir, esto es súper inquietante. Claro, yo ya tengo una idea de que los gobiernos en la sombra, que a lo mejor pueden ser, que no, a lo mejor, no lo sabemos. Pero claro, esto es otra cosa más
que hace apuntillar ese tipo de informaciones. Claro, el arca de Noé. Estamos hablando de un arca de Noé, pero en vez de espiritual, con una intención, en teoría, espiritual, no, estamos hablando de una supervivencia, de que se sabe que va a suceder algo y las élites se preparan para algo. Me llama mucho la atención. Y sobre todo enlazar Suiza con Noruega. Porque no, pero además es importante lo que has dicho de enlazarlo con el pandemonio. Porque claro, tú me preguntas, pero entonces tiene que ver. No, tiene que ver, no, por supuesto que tiene que ver. No olvidemos que ahora se está empezando y reconectando la fase 2, que es la fase de las vacunas. Entonces, me parece muy interesante, por eso os decía al principio, averiguar por qué le llaman banco. Y eso os lo dejo como deberes. Averiguar por qué banco, por qué no se llame bóveda. Y tiene que ver con las vacunas. Tiene que ver con lo que se entra y con lo que sale de ese lugar. Tiene que ver con lo que va a estar dentro de las vacunas. Tiene que ver con muchas cosas. ¿Todo está entrelazado? Claro, porque detrás está el mismo. Los que están en el CERN son los mismos que están en el Svalbard, los mismos que están detrás del pandemonio, los mismos que están detrás de las vacunas. ¿Quién es la farmacéutica que ahora acaba de sacar el tema de las vacunas? ¿Quién está detrás? Otra vez la Fundación Bill y Melinda Gates. Lo mismo. Detrás de todo lo que está ocurriendo hoy en día están los mismos. Entonces es un juego, es una partida. Lo único que es triste, pero que yo creo que sí que es importante, que tendríamos que saber, es que muchos no sabemos que estamos en una partida. Y sería interesante como mínimo saberlo, porque si lo supiéramos, tendríamos a veces conciencia de que, ojo, es mi turno, me toca jugar. Pero como no tenemos conciencia que estamos en una partida, no jugamos. Como no jugamos, pasa. Y vuelve a tirar el otro. Ese es el problema. Cuando hablamos del despertar, que tú y yo ya hemos hablado de este tema, del famoso despertar, realmente cuando hablamos de ese salto de conciencia, no estamos hablando ni de ir a cuarta, quinta dimensión, ni ser luz. No, por Dios, no nos engañemos. Al menos yo cuando hablo, siento que conversamos del despertar. Para mí el despertar es abrir los ojos a la realidad y a la verdad. Totalmente. Olvidaros de quinta dimensión y de burbujas energéticas y que si los pleiadianos y que si nos iremos a Sirio o que si vendrán naves, no sé. Por Dios, pongamos los pies por una vez en el suelo. El despertar es entrar a la realidad aquí, en este cuerpo, en esta máquina que estamos, que el tiempo nos encierra en él y que el tiempo va pasando y se nos está acabando. Y que si cuando el tiempo se acaba, que esto desaparece, si desaparecemos, este cuerpo se desintegra y ese flujo energético que es nuestra esencia sale de este cuerpo y sigue lleno de miedos, de dudas, de apegos que no soltamos y de querer retener, cuando ese cuerpo sale, que de eso tenemos un programa pendiente que hablar, ¿te acuerdas, Antonio, de lo que hay después de la muerte? Y lo haremos. Cuando ese cuerpo sale, si no sale limpio, pasan muchas cosas que hablaremos en ese siguiente programa. Y eso es lo que está ocurriendo. El despertar para mí es lo que yo llamaría el saber morir. Por eso muchas veces yo digo, es importante morir en vida para que cuando mueras realmente sepas cómo tienes que hacerlo. Totalmente. Ese es el despertar que todo el mundo tendría que hacer. Y no pensar que si naves, que si extraterrestres, que si planetas, que si la NASA ahora nos lleva de números de cabeza en miles de cosas. O sea, nos están yendo y llevando a una distracción totalmente hollywoodiense para que no comprendamos realmente cuál es el auténtico despertar. Ojo, ese es mi punto de vista. Muchas personas igual no estarán de acuerdo conmigo, pero para mí el despertar es despertar aquí, no despertar a otra dimensión. Olvidaros de las otras dimensiones. No es tiempo de otra dimensión. Es tiempo de reconocer la verdad y saber que estamos en una partida y que en un momento dado nos dirán, chico, te toca jugar. ¡Wow! Si tenemos el conocimiento y la sabiduría de que nos toca jugar, ojo. Entonces tú me preguntabas, Carlos, ¿tenemos alguna oportunidad como personas individuales? Sí, siempre que sepamos que tenemos que jugar. Pero como no lo sabemos y nos tienen distraídos en mil y una batallitas que ellos inventan, así estamos. Hay dos cuestiones que me han llamado también la atención. Cuando has dicho que este tipo de gobernantes, estas personas que estarían con este tipo manejando esta información, tienen el interés de abrir portales con otros
estadios, con otras dimensiones, pero claro, y la cuestión es, ¿dan por perdida la Tierra y por eso quieren trasladarse a otras dimensiones? ¿O quieren traer algo de otras dimensiones para plantearlo en la Tierra? Claro, me encanta. Claro, hay una reflexión muy rápida, porque cuando tú abres un portal, a no ser que tengas comunicación con el otro lado, no sabes lo que te va a entrar por ese portal. Entonces, llama esa la atención. Me encanta esa pregunta porque es fascinante y es muy importante. Pero hemos de diferenciar lo mismo de el contacto con seres de nuestra misma dimensión, aunque sea en otros planos, con contactos de seres de otra dimensión. Hay que diferenciarlo, porque la gente no lo diferencia. Exclusivamente el contacto que los que nos gobiernan, no los gobiernos de países, esos no pintan nada, los que realmente mandan, si tienen contacto con algún tipo de civilización alienígena o de otro, no lo llamaré extraterrestre, sabes que yo no lo llamo así, porque nadie sabe lo que hay fuera de la burbuja, nadie, ni los del séptimo, ni los del 13º domo, nadie sabe lo que hay fuera, nadie tiene el poder. Pero sí tenemos la capacidad de tener contacto con los que están en ese domo y posiblemente, y esa es una información que me ha llegado de ultimísima hora, y tiene relación con el árbol de la vida cabalístico. Si miramos el famoso árbol de la vida y vemos las sefirats y los sefirot, que están conectados con palitos, como si fueran vasos comunicantes, es como decir, imaginaros que cada una de esos sefirats fuera una burbuja y que hay diferentes tipos de burbujas energéticos, cada uno con diferentes reinos, interconectadas con ellas mismas. Eso significa que si, por ejemplo, los que tienen la capacidad de tener esos contactos, aquí, como seres humanos, puede que no solo tengan contactos con los de nuestra burbuja, sino también con otras burbujas. Y este tipo de maquinaria que Nikola Tesla empezó a idear, pero que luego escondió porque se dio cuenta que lo estaban manipulando, ya no tuvo tiempo con la máquina del tiempo, pero sí esta consiguió pararlo. Al final del año 43 lo mataron y fuera, eso dicen. A lo mejor Tesla viajó en el tiempo, quién sabe, cualquier día puede volver a aparecer. Lo que es interesante es de que las conexiones con seres de nuestro mismo plano, según nos cuentan, sí existen. Entonces, sí que los que mandan saben lo que puede haber en otros mundos dentro del mismo plano, no en otras dimensiones. A partir de aquí, cuando hemos diferenciado las dos y tenemos en cuenta que hay un contacto dentro de esos diferentes tipos de planos en nuestra propia dimensión y teóricamente pueden saber lo que puede haber más allá o no, según lo que hemos podido saber, eso sí que no lo vais a encontrar por internet, en eso tendréis que confiar, sentirlo o no estar de acuerdo, es de que hay un pacto primero de no agresión común, después de no interferencia y después la idea que hay y tiene que ver con la vacuna y tiene que ver con el pandemonio. ¿Por qué se está creando todo este pandemonio? Se ha creado un pandemonio para muchas cosas. Hay 4 fases, pero voy a servirme solo de la 2, de la parte de las vacunas. ¿Por qué nos van a vacunar? Ya me olvido que si es para curar o no es para curar. Esa nanobiología o nanotecnología que estará colocada dentro de las vacunas estará preparada, entre otras cosas, para erradicarse y quedar fuertemente cogida dentro de las hebras, las hélices de ADN físicos. Con lo cual, las personas que tengan, digamos, el control remoto de esa nanotecnología pueden hacer una modificación del ADN, porque el ADN lo sabemos. Incluso científicamente o biológicamente sabemos que se puede modificar. Otra cosa es que tengamos esa capacidad o no, pero sabemos que se puede hacer. Lo que se está intentando hacer, y también tienen que ver los famosos chemtrails. Los chemtrails no es para envenenarnos. Los chemtrails lo que están haciendo es modificar al ser humano y al ecosistema del ser humano. No solo el chemtrail fumiga al ser humano, sino que está fumigando al planeta. Entre los chemtrails, entre envenenamientos de agua que ya están empezando en algunos países del tercer mundo, entre el COVID-19, que si ahora vienen otros COVID, entre la pandemia, entre ahora las vacunas, entre lo que se está acumulando,
en el Banco de Semillas Mundial de Svalbard, entre lo que se está procesando en esos aros giratorios tan interesantes e importantes que hay en el CERN y en otros lugares. Se están intentando abrir y conectar portales para que haya una conexión con esos otros mundos. ¿Por qué? Porque, en resumidas cuentas, el pacto, querido Antonio, es que lo que quieren hacer es un nuevo ser humano adecuado a las necesidades de los que están mandando aquí y en los otros mundos. Eso significa que lo que están haciendo o lo que quieren hacer, y a lo mejor va a parecer muy duro y a lo mejor va a parecer que es increíble y que no se puede creer, es que lo que están queriendo hacer los que nos mandan en el planeta es construir un nuevo hombre, un nuevo ser humano híbrido entre lo mejor de los de aquí y lo mejor desde el otro lado. Lo que se está haciendo con todo este pandemonio, estos virus, y llevan años y años creando, es un nuevo ser humano más adecuado a las necesidades de los que nos mandan, con una hibridación entre ADN humano y ADN de otro tipo de ser alienígena. Esto es lo que se está cociendo en las altas esferas, ¿nos lo creamos o no? Hay otra cuestión que resulta muy interesante porque esto no deja de ser una manipulación fisiológica, lo que estamos planteando. Pero claro, dentro del banco de semillas has planteado también en un momento dado que había un almacenaje de almas. Eso ya no es fisiológico, eso ya es de otro tipo. Energético. Claro, ¿cómo se puede almacenar un alma? ¿Cómo se puede atrapar un alma? Vamos a hablar un poco de los Upanishads. Conocemos los Upanishads y tiene que ver otra vez con Shiva. Shiva aparece en todas las quinielas, en todas. Los Upanishads nos marcan que tenemos 5 cuerpos. 5. El cuerpo físico, el cuerpo mental y emocional, el cuerpo pránico, que es el cuerpo energético. Estos serían los 3 cuerpos más unidos. Y luego aparte hay otros 2 cuerpos, que uno se le llama el cuerpo de traslado, de transición, y el último, que es el más energético de todos, que es el que los grandes místicos llaman el cuerpo de dicha, que sería la esencia pura. Tenemos un grupo de 3 cuerpos y un grupo de 2. Los 2 últimos no podemos acercarnos a ellos si los otros 3 no están equilibrados. Pero ¿qué ocurre? Que como los otros 3 primeros cuerpos, lo que se llama el Anamaya Kosha, el Monomaya Kosha y el Pranamaya Kosha, Pranamaya Kosha sería una palabra para decir el cuerpo, la envoltoria, dentro de la lingüística hindú. Cuando hablamos de esos 3 cuerpos, significa que si tenemos la capacidad del material, incluso diría la maquinaria, de nuevo inventada por Tesla, porque Tesla lo inventó todo, de poder tener esos 3 cuerpos controlados, significa que si tenemos ese material, no solo tenemos controlado el cuerpo físico, sino que podemos controlar el cuerpo emocional. Ya sabemos cómo funciona el tema de los MK Ultras, que va por eso, y podemos controlar un tercer cuerpo, que sería el cuerpo pránico. Entonces, como ellos tienen la capacidad, o la maquinaria, o la tecnología, para que estos 3 cuerpos que están más juntos, saber controlarlos, cuando un ser, y de eso hablaremos en el programa, de qué ocurre después de la muerte, cuando un ser, su esencia sale de esta máquina, depende de lo que ha hecho en su vida y depende de los contratos que ha firmado, su propia esencia, que le llamamos alma, y el alma es terrenal, no es como nos cuentan, esa alma es la que nos trae todos los quebraderos de cabeza. Porque cuando hablamos de alma no es espíritu. El alma son todos los apegos, todo lo que nos llevamos de aquí que no queremos soltar, eso es el alma. Cuando la gente habla de alma es que el alma es lo que Dios mío, no, es al contrario. Lo que los hindús llaman el Atman, que es el alma es lo que nos trae el volver aquí. El alma es terrenal, que es lo que nos tira para volver. Cuando no hay alma es cuando conseguimos salir. Mientras sigamos con alma, ese tipo de personas con esa capacidad de tecnología tienen el poder de que tu cuerpo físico está muerto, pero tu alma puede seguir controlada y enganchada dentro de su campo, dentro de su mundo o dentro de su limbo. Eso existe. Mira, yo que he vivido tantos años en África, si yo os contara lo que yo he visto en África, yo de hecho la mayor parte de mi experiencia la he aprendido allí. Es brutal lo que yo he visto en África. O sea, ahora me llamaréis loco, pero yo he visto a una persona
delante mío, en las selvas del Congo, en Kinshasa. He visto una persona delante mío de carne y huesos transformarse en un león. Delante mío. Y la gente me dice, tú estás chalao. No, vete al Congo a preguntarlo y todo el mundo sabe allí que eso es verdad. Cuando yo he estado con los pigmeos en el centro de Camerún, yo he visto cómo abrían una fosa séptica donde había cadáveres y ver cómo sacaban su alma y el vapor que lo enjaulaban dentro de frascos y se lo llevaban al chamán del pueblo. O sea, no tenemos ni la más remota idea, Antonio, de lo que es la auténtica realidad. Yo siempre digo el mismo ejemplo. Cuando hablo con el equipo Alfa 13 de la Antártida, que hablamos de realmente, que yo intento sacar más información lo más que puedo, me dicen, Dios mío, si supieras que el mundo no existen los colores. Los colores no existen. Es una invención dentro de la Matrix. ¿Cómo que los colores no existen? Pero entonces, ¿la realidad de qué color es? La realidad. Todo es de color gris. Los perros ven gris o en blanco y negro, muchos gatos, muchos animales ven en esa cromática de grises o blancos y negros. Esa es la realidad. Nosotros estamos dentro de una pantalla de ciencia ficción. Entonces, me refiero a todo esto, pequeños ejemplos, para entendernos de que hay una capacidad y un conocimiento de esa alma que está todavía empoderada al planeta, saberla coger y decirle, tú quieto aquí, tú no te vas. ¿Tu cuerpo ha muerto? Sí, tu cuerpo ha muerto, pero tu alma está todavía aquí. Tú has firmado un contrato de entidad. Este contrato es como vulgarmente lo que se habla de firmar el alma al diablo, ¿no? Eso existe. Lo que pasa es que las religiones te lo envuelven de una manera o de otra. Pero no, si yo te contara, Antonio, todo lo que yo he vivido en África, o sea, yo no sé ni cómo estoy vivo, pero bueno, así es la divinidad, ¿no? Pero es brutal, brutal las cosas que no tenemos más conocimiento. Y en Svalbard hay recipientes de almas. O sea, la que se está cociendo, yo me acuerdo que una de las últimas conexiones con el equipo Alfa se ponían a reír y me decían, no, madre mía, pero es que está saliendo todo tan bien, estáis tan ciegos, realmente los que han organizado todo están contentísimos. Estáis tan ciegos. Vamos a ver. Claro, es que no es que estemos ciegos, es que no tenemos la información para despertar. No, es brutal porque ellos me decían, estáis como atontados ahora con esta fase 1, desde que empezó en marzo, en Europa al menos, con la primera fase, ¿no? Y la que se ha liado, os han encerrado a todos, os están diciendo que hay tantos muertos cuando no es realidad, si hay gente que muere, pero ya sabemos por qué muere, ese es otro tema. Dice, eso no es nada. Dice, la fase 2, la 3 y la 4 van a ser brutales. O sea, no sabéis la que os va a caer. La de San Pancho os va a caer. Y estáis pensando que, Dios mío, la que hemos pasado. No sabéis la que os va a caer. Entonces, claro, estoy muy preocupado. Ahora, si tú me preguntas, pero entonces estamos asustando a la gente. Sí, no. ¿Por qué no? Por lo que tú dices, Antonio. Carajo, si despertamos y comprendemos que estamos en una partida y que tenemos, es que nos toca jugar. Es que si supiéramos que tenemos que mover ficha, otro gallo cantaría. Pero como muy bien dices, Antonio, el problema es que estamos en una ignorancia tan grande, todos, todos, y todos pensando, mira ahora con las elecciones de Trump y Biden. O sea, no, Dios mío, pero tanta manipulación a la vista y no nos damos cuenta. Solo hay 4 que se dan cuenta. El resto, nadie se da cuenta de nada. Si me preguntas, bueno, entonces, ¿qué? ¿Estamos asustando a la gente? ¿Les tenemos que dar esperanza? Depende de cada uno. Depende de cada uno. Yo tengo muy claro que voy a seguir investigando, voy a seguir preguntando, yo voy a seguir como tú, metiéndome donde no se puede meter y que sea lo que Dios quiera. Pero cuando vamos con esta energía, vamos con un escudo. Cuando vas como decimos en España, de pardillo, te las meten por todas partes. Pero cuando dices, no, perdona, yo aquí tengo un cuerpo energético muy potente, tengo una esencia que me protege, tengo un cuántico, un yo superior, venga, vamos todos a luchar como guerreros, ¿vale? Las cosas suelen ir de otra forma y no cuando vas creyéndotelo todo y hay que si la mascarilla, que si no sé qué. Bueno, con todos mis respetos, con todos mis respetos, porque yo voy por la calle con la mascarilla, porque si no me multan, pero ¿de qué irá yo con la mascarilla? Pero bueno, da igual, ese es otro tema. Pero me refiero que sí es cierto lo que dices, de que el tema es que es la ignorancia. Ahora, libre elección. Si quieres seguir
creyéndote todo lo que te digan, y cuando escuchas cosas como nosotros, que de vez en cuando hacemos un programa y desmontamos todo y dicen, madre mía, qué par de chalados, ¿no? No os preocupéis. Si pensáis que esto es una charlatada, disculparnos, oye, perdonad, seguid con vuestra vida. Yo no voy a tirar la toalla, yo voy a seguir luchando. Y te digo una cosa, Antonio, y yo no tengo que demostrar nada a nadie. O sea, si la gente cree o no cree, a mí me da igual. O sea, yo lo que tengo claro es que yo seguir a los borreguitos no voy a seguir. Y si para esto me tiene que costar 1.000.000 problemas, bienvenidos esos problemas. ¿Por qué? Porque al final la decisión y la conclusión y la reflexión es tiempo de despertar y reconocer la auténtica verdad. Porque solo con la verdad seremos libres. Sin esa verdad nunca seremos libres. Hay una cuestión ya para ir terminando. Me interesa mucho ahondar en el tema de Shiva. Porque muchas personas que nos escuchen, pues aparece la típica figurita de Shiva en los templos hinduistas, oraciones, cánticos. Pero claro, ¿qué connotación, qué paralelismo tiene Shiva con los sacrificios que nos has planteado anteriormente en los 11 de agosto de mujeres? Claro, no pregunto de dónde salen esas mujeres porque hay muchas personas que desaparecen al cabo de semanas, de los meses, y no sabemos nunca nada más. Pero, claro, muchas personas pueden vincular Shiva con la fuente del mal. Culturalmente hablando, Satanás, Lucifer. Claro, me llama la atención ese paralelismo que se hace desde el centro, desde el CERN, desde otros lugares. ¿Por qué ese paralelismo? ¿Qué vinculación existe real entre lo físico y lo energético con esta entidad? ¿Y desde cuándo se hacen este tipo de sacrificios? Porque, claro, el CERN no ha nacido ayer. Y, claro, ¿es desde el principio o esto ha sucedido más posteriormente o es mucho más cercano en el tiempo? ¿Cómo lo planteamos? Es desde el principio, desde el principio. Hemos de tener en cuenta algo importante. Primera pregunta dentro de los grandes ignorantes que somos. Y es que, claro, es que la respuesta es muy larga, Antonio, pero intentaré hacerlo muy breve. Difícil, pero lo intentaré. El primer problema es ¿cuál? Me has preguntado esto, ¿desde cuándo se hace? Ahora, si yo os preguntara, bueno, ¿Jesús existió? Sí, existió, vale, perfecto. ¿Cuántos años hace que existió Jesús? 2000 o 2020 o lo que sea, más o menos, ¿no? Ahí ya tenemos un primer problema, porque no es cierto. Si Jesús existió, que me encantaría que fuera cierto, yo creo que sí, aunque seguramente sería un personaje de otro tipo muy poderoso, pero evidentemente diferente a como nos pintan las religiones, no hace 2000 años. Si Jesús existió, como mucho hace 1000 años o menos. Según el equipo Alfa, nos han colado como mínimo 1000 años de cuentos. Como mínimo 1000 años de cuentos que no existieron. O sea que todo lo que cuentan de tan lejos no es cierto. Todo es mucho más cercano. Entonces, ahí ya tenemos un pequeño problema cronológico con el tema del tiempo y las fechas. De hecho, de nuevo os voy a decir algo. Investigar. Fijaros un pequeño detalle dentro de este tema. Los pintores del Renacimiento, los pintores de antes del Renacimiento, ¿sabéis cómo firmaban? No firmaban como ahora. ¿Cómo se firma ahora? Ahora se va abajo a la derecha del cuadro y pones tu firma. En el siglo, pongamos, entre el año 800 y el año 1400, se firmaba de otra manera. ¿Sabes cómo firmaban? Ponían el año y el nombre. Por ejemplo, me lo invento, 1308 Botticelli. O sea, no tengo ni idea Botticelli cuando vivió. No lo sé, pero es un ejemplo. 1308 Botticelli. Y tú dices, pues mira, es un cuadro de Botticelli del 1308. Coge el cuadro, métetelo en Google, amplía y mira bien el 1308 Botticelli. Y te darás cuenta que el 1308 es un 1, un punto y 308. Y tú dices, bueno, antes, pues 1308 lo escribían así, 1000 con el punto entre el 1 y el resto. Pues no es cierto, porque el auténtico significado de ese 1 con el punto no es un 1, es una I latina que significa Yeshua.
Yeshua.308, no 1308. No hace tanto tiempo que se pintó. No existió el año 1308. Los cuadros antiguos ponen en la fecha de su pintura con la inicial de Y de Yeshua y el punto 1. O sea, investigar. Os estoy diciendo, no estamos diciendo locuras, investigar. Veréis todo lo que vais a encontrar. Después, siguiendo con todo lo que preguntabas de Shiva, tiene que ver con los 108 zumbidos. ¡Wow! Ya lo complicamos. 108 zumbidos, ¿qué es eso? Tiene que ver con muchas cosas. En el mundo orientalista, el número 108 es un número sagrado, otra vez numerología a tope. Los 108 malas, los 108 sirvientes de Vishnu, los 108 guerreros de Brahma, todos 108, 108. Lo que nos cuentan desde los que saben, que no son tan ignorantes, esto va a sonar muy fuerte, es que va a haber 108 creaciones. Hay 108 creaciones. Cuando desde el CERN están buscando la partícula de Dios para investigar el Big Bang de los científicos es uno de los 108 Big Bangs que van a ser creados hasta que lleguen al número 108 y el ser humano se realice, y ahí sí estará el salto de conciencia. Lo que están investigando es cómo poder ver y determinar de controlar los 108 zumbidos. Y si me preguntáis, wow, qué interesante, y si hay 108 zumbidos, ¿por cuál vamos? Qué buena pregunta, ¿no? Muy buena. Pues yo os voy a dar mi opinión después de estar investigando muchísimo. Entre el 80 y 84. Entre el 80 y el 84 zumbidos, vamos. Todavía quedan como mínimo 40 creaciones. O sea, ¿de qué estamos hablando, queridos míos? Cuando vemos a Shiva, vemos que Shiva con un pie chafa una serpiente, con una mano tiene un dragón, con otra, porque tiene no sé cuántas manos y cuántos pies. Por eso es el dios de la creación, de la transmutación y de la destrucción. Porque en esa rueda que emula la rueda del samsara, Shiva está condenando a todas las almas que van pasando de una y otra reencarnación. Shiva es la que abre un zumbido y cierra otro zumbido. Shiva, por eso la simbología de Shiva en el CERN es tan importante, porque en el CERN están intentando averiguar no solo cómo abrir el portal, sino cómo funcionan los 108 zumbidos. ¿Que están intentando averiguar qué es el Big Bang? Sí, es cierto, pero ellos saben que hubo o habrá 108 Big Bangs. Ahora, ¿qué hay detrás del Big Bang? Eso se nos escapa de las manos. ¿Qué más da? Tenemos otros problemas más importantes que saber eso. Pero ahí esa es la relación del CERN con Shiva, con la creación, con la destrucción, con el volver a empezar. 999 es el número de la transmutación. El 9, el número que todo número multiplicado por 9 siempre da 9. Supongo que lo sabíais, ¿no? Cualquier número multiplicado por 9 siempre da 9. 9 por 9, 81. 8 y 1, 9. 9 por 3, 27. 7 y 3, 9. Y si multiplicas 9 por 1.573.000, al final da 9. Es un número mágico. Ya Tesla utilizaba el 3, el 6 y el 9. Qué curioso, el 3, el 6 y el 9. Todo tiene que ver con numerología y simbología. Shiva tiene un papel simbológico, por eso os decía al principio. Para ellos, la simbología y la numerología, lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta de nada. O sea, estamos tan despistados que ahora, con todos mis respetos y con todo mi amor, solo estamos pendientes de la pobre muerte de Maradona de ayer. O estamos pendientes que si el Madrid ganó en el fútbol. O estamos pendientes que si el gobierno nos dejará salir o no. Y estamos pendientes que si la vacuna llega. Y estamos pendientes de que si mañana podemos pagar la factura. Pues muy bien, es nuestra vida. O no, o es la vida que ellos nos han montado aquí como si fuera una auténtica Matrix, ¿no? Pero las cosas reales las desconocemos totalmente. Por eso es tan importante decir, chicos, tomar una decisión. ¿Qué queréis? ¿Seguir en esta Matrix o descubrir la matriz? Porque no es lo mismo Matrix que matriz. La matriz es la realidad y la Matrix es la obra de teatro. Shiva es un símbolo de creación y destrucción. Lo que está haciendo el CERN juntamente con Svalbard es eso. Están intentando controlar las almas, controlar a todo el ser humano, contactar con los otros domos, contactar con otras burbujas
para tener un montaje global total y tenerlo controlado absolutamente todo. Y en ese camino están. Pero no olvidéis que los atlantes estuvieron a punto de hacer lo mismo y se los quitaron del medio. O sea que no todo es solo lo que reluce. Ahora, tú me preguntabas, pero ellos ven el futuro. Lo ven relativamente. Porque primero ya me han dicho que no pueden intervenir. No sé el por qué. No pueden intervenir. Pero que ven fracciones de futuro. Hay otro punto interesante que me dice mucha gente. A ver si te lo puedo... No, no lo tengo aquí. Otro punto interesante. Imagínate una moneda. Mucha gente me pregunta, ¿cómo es posible que esta gente te dé tanta información? De hecho, no me da tanta información. Sí me da información. Pero ¿por qué me puede dar información si sabe que yo, desde el lado de la luz, voy a intentar transmitirla y que la gente despierte? Porque es como una moneda. La luz es un lado y la oscuridad es otra. Si ahora la oscuridad se carga toda la luz, se carga la moneda. Con lo cual se cargan a ellos mismos. Ellos saben y comprenden perfectamente, porque ven el futuro, el pasado, el presente, lo ven todo. Saben perfectamente que tenemos que coexistir juntos. Si hay una guerra mundial y todos los seres de luz mueren y solo quedan los malos, se va todo al carajo. Necesita haber gente de luz. Ojo, al revés pasa igual. Los de luz no pueden quedarse solos. No olvidéis que para ser luz pura, ahí sí tenemos que hablar de dimensiones. Y salir de esa 3D, y salir de esta máquina biológica y evaporar de una vez por todas el alma y quedar solo esencia dentro del cuerpo de dicha. Entonces sí que estamos hablando de ese tema. Pero mientras tanto aquí, la luz necesita la oscuridad y la oscuridad necesita la luz. Por eso, parte del trabajo tan importante que al menos desde el protocolo del Priorato de la Verdad estamos haciendo, es intentar buscar esa neutralidad para comprender luz y oscuridad, sin ser malos, por supuesto, pero comprender y buscar el equilibrio, porque ¿quién sobrevive mejor en una selva? ¿El más fuerte? No. ¿El más inteligente? No, tampoco. ¿Cuál? El más listo, el que se adecúa al medio ambiente. Ese es el equilibrio. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero como continuamos, como tú muy bien dices, Antonio, tan perdidos y tan sometidos a lo que nos dicen que es real, y luego personas como nosotros que intentamos decir, bueno, que sepáis que a lo mejor hay esta alternativa. Nada, nos pintan como chalaos. Bueno, nosotros hacemos el trabajo. Si la gente escucha o no escucha, ¿yo qué más puedo hacer? Pero que como mínimo si hay gente que necesita sentir otra alternativa, que sepa que hay otras alternativas, pero evidentemente sin perjudicar a nadie y sin someter a nada, simplemente que cada uno lo sienta. Nosotros aquí no estamos formando ningún grupo, ninguna secta ni nada. Damos información y que cada uno la tome como quiera. Pero lo que está claro, sobre todo en el programa de hoy, Antonio, es que lo que estamos contando no es un boleo, o sea, no es una locura. Buscar. Parte de esa información que a mí me da el equipo alfa, cuando a mí me la da, yo digo, ¿qué me estás contando, tío? Dice, búscalo. ¿Verdad que yo te he dado información? Ahora búscatelo y métele. Métete y búscala. ¿Te va a costar o no? Y cuando empiezo a buscar, con la paciencia, que es muy importante, acabas dándote cuenta que, wow, pero si todo lo que estás diciendo es cierto. Lo que pasa es que, claro, esta información tan privilegiada está en contagotas y, por contra, el gran mar o el gran océano de información, que es la totalidad, es el despiste, ¿no? Pero todo está, toda la verdad, dicho por ellos, Antonio, toda la verdad y toda la realidad está en la red. Pero claro, búscala y encuéntrala. Y a lo mejor un día por casualidad la encuentras y es tan loca que la pasas sin darte cuenta. Es complicado. Yo, de verdad, es que me quedo con una sensación rara. Me quedo con una sensación rara. Porque, por un lado, entiendo totalmente el mensaje. Además, comparto esa sensación totalmente. Pero, ¿por qué asesinar a personas en el CERN? ¿Qué sentido tiene eso? Te lo digo, y lo he dicho antes, te he dicho que están guardando almas. Ya. ¿Cómo guardan las almas? No, está claro. Las almas, acuérdate que hemos hablado de los tres cuerpos. Los tres cuerpos. Está claro. Para que ellos controlen el alma, tienen que eliminar el físico. Cuando esa persona que se le elimina el físico, esa persona ha firmado un contrato. Hay un pacto. Lo que no sabes es que ese pacto es engañoso, como siempre. Como siempre, el diablo siempre te engaña, ¿no? Pues es lo mismo. La mayor parte de las personas adolescentes que hay en rituales
han vendido su alma diciéndoles que les van a quitar este cuerpo y se van a ir al paraíso. Yo qué sé que les cuentan. Eso por un lado. Otra cosa es el tema de los niños. Ese es otro tema que la verdad no quiero ni hablar porque nos bajaría la vibración muchísimo. Pero el tema de las personas adolescentes es porque les engañan. Hay más todavía ignorancia y se creen absolutamente todo. Y les venden la pelota, les venden la moto, que si les quitan ese cuerpo, ese Ana Mayakosha, conseguirán directamente irse al cuerpo de dicha. Y ahí quedan envueltos en un tarro, en una dimensión, en un limbo, como seres en alma, almáticos, pegados a la tierra, y siguen trabajando para ellos en espíritu. No mueren, muere solo el cuerpo, el alma continúa aquí aferrada. Solo podemos saltar la dimensión deseada y tan anhelada del despertar cuando el alma desaparece. Ese es otro engaño que nos lo cuentan al revés, porque siempre el alma, el alma, el alma. El alma es lo que nos liga. El alma es lo que nos pega a la rueda del samsara. El día que consigamos, y cuando hablemos del programa, de lo que hay después de la muerte, ampliaremos todo esto y os va a parecer interesantísimo. ¿Os lo creáis o no os lo creáis? Pero lo que está claro es que toda esta información se encuentra, cuesta, pero se encuentra. Investigar, queridos, investigar si lo sentís y lo necesitáis. Yo de verdad, Carles, como decía antes en la presentación, un tema que vuelve a quedar abierto, que vuelve a quedar para que las personas investiguen, que es fundamental, pero es que quedan muchas cuestiones, quedan muchísimas posibilidades, y yo siempre me hago la misma pregunta, una reflexión. Yo no sé, de verdad, si el ser humano por sí solo va a ser capaz en un momento dado de romper con este bucle, porque es a lo mejor una persona, dos, pero el global son muchas personas con muchas situaciones. Disculpa, eso es muy interesante y muy corto. Eso que acabas de decir es muy importante, porque incluso los que nos mandan, que sí tienen la información, saben que en cada época hay un grupo de personas que saltan, lo saben. Pero ese grupo de personas es tan pequeño, ¿qué más da? Que se van 100.000, que se vayan. Nos quedan todavía muchos millones. O sea, ellos tienen conciencia de que siempre hay diferentes tipos de almas, que cuando han pasado de alma joven a vieja y de vieja nómada, hay una transición que cuando pasas a alma nómada es cuando el alma, como te decía, se define y se transforma y pasa a ser espíritu. Esos salen de la red. La red que no nos permite pasar energéticamente, ellos saben que hay un grupo, los famosos, la famosa masa crítica ha existido desde siempre. Y ellos saben que esa masa crítica, que son muy poquitos, que se vayan. Y para terminar, nos dicen que casi somos 7.000 millones de personas, ¿verdad? 7.600 o 700, decían. Es falso. No llegamos ni a 2.000. ¿A 2.000? Que lo sepáis. No llegamos ni a 2.000 millones, que lo sepáis. Ah, me dices esto, ahora al final... Claro, evidente, claro. Pero tampoco se puede contabilizar, evidentemente, pero de verdad, es que te das cuenta, reflexionando todas estas temáticas, te das cuenta que al final es lo que te decía antes. O sea, te das cuenta que manejas la información y muchas veces yo tengo una sensación rara. Cuando se maneja información, no sé si te pasa a ti, cuando manejas información te conmueve no una tristeza, pero sí un desazón en un momento dado de decir, vale, yo manejo la información y ¿qué puedo hacer con ella? Transmitirla, de acuerdo, pero ¿va a llegar? ¿O las personas lo van a saber integrar? Y si lo integran, ¿qué van a hacer con esa información? Bueno, son dudas que te vienen, pero cuando no tienes la información, desearías tener la información. Claro, por eso cuando la tienes dices, ¿ahora qué hago con ella? Por eso decíamos que lo importante, y lo has dicho tú, Antonio, que es saber que estamos en el juego. Porque si tú sabes que estás en el juego y sabes que puedes tirar, ahí es donde, aunque sea individualmente, todos de uno en uno, podemos formar un equipo para hacer algo. Pero mientras no sepas que tú tienes la potestad de decir, me toca, ok, déjame mover ficha. Ese es el problema.
Si tuviéramos ese conocimiento de que de vez en cuando tenemos la capacidad de mover ficha, sería muy diferente. Pero claro, seguimos todos como atontados. Y atontados, ni ficha, ni partida, y hacen lo que quieren con nosotros. Y sí, que tú me dices, bueno, ¿y qué van a mover ficha? ¿4? ¿Con 4 hacemos algo? No, para esos 4, para ellos sí. Porque si ellos mueven ficha y saben cómo organizar el tema energético y se equilibran, pues van pasando almas y se van a ir. ¿Y el resto? Porque en el fondo somos uno, en unidad, en energía, y todos venimos de un mismo origen. Entonces, ¿qué me sirve para que yo me vaya? ¿Voy a ser egoísta y mi alma va a quedarse aquí y voy a coger mi espíritu y me voy a ir? ¿Y mis hermanos que se quedan abajo a qué? Pues a lo mejor voy a tener que regresar para rescatar a más. Es que ese es el tema. ¿Sirve que uno se vaya? A lo mejor no sirve de tanto. Lo importante sería despertar a todo el mundo. ¿Cómo? Pues ahí estamos. Ahí estamos. Ahora, ¿nos hacen caso? No. Pero, bueno, de vez en cuando hay otro que te hace caso y dice, sí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Venga, moveros. Aunque no hagáis lo que digamos nosotros, porque nosotros no decimos que tenéis que hacer esto. Yo os digo lo que yo hago. Pues busca la forma en que tú puedes hacerlo a tu manera. Bueno, de a poquito, a ver qué podemos hacer. Ahora, tenemos que ir reaccionando. Por eso digo, hoy qué importante es la reflexión. Es que la zona de confort es muy cómoda. La zona de confort es muy cómoda y a pesar de la crisis y todo lo que está acarreciendo, la gente llega a su casa y no me vengas con bobadas, aunque esté pasándolo mal. Bueno, no sé, a lo mejor es que hay un tipo de espíritus diferentes que otros. Lo que yo tengo claro es que yo quedarme sentado en casa sin hacer nada, yo no sirvo para eso. O sea, yo tengo que mover a la gente. Que la gente reaccione o no, yo lo voy a intentar. Que lo hacen bien, que no, voy a seguir intentándolo hasta el final. De verdad, te agradezco profundamente, Carles, que no te digo que nos ilustres, pero que des tu información, que la divulgues y sobre todo de una forma coherente, porque para muchas personas que escuchan esta información por primera vez, si no hay coherencia, pues ya es difícil de entenderla y de interpretarla y de integrarla. Si encima no es coherente la información, ya, o sea, olvídate. Yo considero de verdad que es súper coherente y sobre todo es una información que a lo mejor no es bien interpretada hoy, pero es algo que va a quedar. Y a lo mejor mañana sí va a quedar bien interpretada. Y eso es lo que creo que es lo fundamental, lo que deberíamos, ya no solo nosotros, sino cualquier persona que intente plantear el cambio, el desarrollo, el despertar, que hemos hablado antes. Yo creo que es fundamental ese tipo de interpretaciones que queden abiertas y que queden ahí, que molesten, fundamental, muy importante, que molesten, pues si molestan, es que hay un porcentaje, aunque sea un 1%, hay un porcentaje de verdad. Eso está claro. ¿Me permites terminar con otro pequeño trabajo para la gente que nos escuche? Que trabajen, efectivamente. Hablando de simbología, me gustaría que escogierais, o que buscarais, mejor dicho, el logo que utilizó Joe Biden en las elecciones. Investigar sobre las 3 rayas rojas. Hasta aquí puedo leer. Te lo agradezco muchísimo, Carles. Dentro de unos días trataremos el tema del alma. Hay muchísimas cuestiones que te quiero plantear, muchísimas posibilidades y bueno, porque tampoco es tan fácil el tema del alma. Hay muchas corrientes, entonces vamos a desarrollarlo y probablemente también molestemos a otra parte que no hemos molestado todavía. Te lo agradezco muchísimo, Carles. A ti, Antonio, gracias. Como siempre y hasta la próxima. Gracias. Gracias a todos. Hola a todos de nuevo. Espero que os haya gustado esta pequeña entrevista con Antonio para entender un poco más todo lo que nos ocultan, para poder discernir un poco más las verdades y entender, como no, esto que estáis viendo aquí, entender más todo lo que está ocurriendo en Svalbard y muchas más cosas que espero podamos ir avanzando en los próximos meses, porque es el momento de reflexionar. No solo es el tiempo de despertar, sino que es el momento de reflexionar tantas y tantas cosas como estábamos hablando ahora con nuestro querido Antonio. Esta máquina del tiempo
esa numerología, esa simbología, estos lugares, ese campo cuántico energético es realmente importante y tenemos que seguir aquí unidos. Nos lo creamos o no nos lo creamos, pero, repito, es tiempo no solo de despertar, sino primero de reflexionar. Cuando reflexionamos y conectamos esos cuerpos energéticos, tenemos una oportunidad. ¿Lo habéis escuchado? Tenemos una partida. Esta partida ha empezado. Y hay momentos en los que el juego decanta a nuestro lado. Aprovechémoslo. Por eso es tiempo de reflexionar. Por eso es tiempo de entender todo esto que nos ocultan aquí, en este tipo de lugares. Todo lo que se está haciendo. Tenemos que ser partícipes. ¿O no? Escoger vuestra zona de confort, lo que nos cuentan por todas partes, o realmente intentar descubrir, junto con el protocolo y todos los grupos que están intentando sacar la verdad al exterior, luchar porque es nuestro tiempo, es nuestro mundo, es nuestro reino, es nuestra vida, es nuestro cuerpo, a pesar de que sea una máquina, pero es nuestra máquina. Reflexionemos. Hasta el próximo programa. Gracias.